En primer punto, es necesario aclarar y desarrollar los conceptos con los cuales vamos a estar trabajando, los cuales son la pobreza y la marginación. Para esto empezamos con la pobreza, empezando con la definición de Joseph Stiglitz, un economista ganador del Premio Nobel, y dice que la pobreza va más allá de la mera falta de ingresos, debido a que también se trata de la falta de acceso a oportunidades, así como de la incapacidad de participar en la vida de la sociedad. Así, por su parte, Amartya Sen, un destacado economista y filósofo cuyo trabajo se centra en el desarrollo humano y la pobreza, define en su libro que la pobreza no se mide solo por la falta de ingresos, es también la falta de capacidades básicas para llevar a cabo una vida saludable y creativa. Por su parte, Amartya Sen dice que la pobreza se produce cuando una persona no tiene la capacidad suficiente para vivir una vida plena. Esta privación de capacidades puede deberse a una serie de factores, como la falta de ingresos, la discriminación, la desigualdad y los conflictos. A continuación, les voy a presentar algunos de los elementos clave de la definición de Zen. Nos menciona que se pierde la capacidad de la libertad, ya que las capacidades son las libertades que una persona tiene para realizar sus funciones y objetivos. También menciona que la capacidad puede ser de naturaleza material o no material. Con eso se refiere que los que son de naturaleza material son los de el poder alimentarse, vestirse, tener una vivienda adecuada, entre otros. Y los que son de la naturaleza no material es el poder participar en la sociedad, así como recibir educación y disfrutar de una buena salud y los servicios que esto implica. Ahora, continuando con la marginación, tenemos la definición de Barthes, que él dice que la marginación es un proceso que lleva a la exclusión de un grupo o un individuo de los beneficios y oportunidades de la sociedad. Esta exclusión puede ser causada por la variedad de factores, tales como la raza, etnia, clase social, el género, orientación sexual, discapacidad o la religión. Asimismo, tenemos la definición de Young en el año 1990, y esta se centra más en el aspecto de los recursos y las oportunidades de la marginación, que causa la marginación. Según ella, la marginación es la exclusión de un grupo o individuo de los recursos y oportunidades necesarios para vivir una vida plena. Estos recursos y oportunidades pueden incluir el acceso a la educación, la vivienda, el empleo, la atención médica y la justicia. Dentro del contexto de la definición de Young, esta dice que es necesaria una vida plena para no tener una marginación. Lo que ella entiende por vida plena es el tener acceso a los bienes y servicios básicos, el poder desarrollar tus habilidades y capacidades plenamente y el participar en la sociedad de forma activa sin que se nos vea limitados. Jung además argumenta que la marginación es un problema estructural que está arraigado en las instituciones y prácticas sociales. Esto quiere decir que para abordar la marginación es necesario cambiar estas instituciones y prácticas para que sean más inclusivas y justas. Hablando sobre los indicadores de la pobreza en México, nos dice que conforme a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, el Coneval debe de establecer ciertos lineamientos y criterios para así realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en México. Se toman en cuenta al menos algunos de estos indicadores, que son el ingreso corriente por cápita, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, a la calidad y espacios de vivienda, el acceso a servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Ahora, hablando sobre los medidores de la pobreza, tenemos en el punto número 1 el bienestar económico. Aquí nos menciona que si el ingreso mensual de una persona es menor a la canasta básica completa, que vienen siendo transporte, salud, educación, alimentos, entre otros servicios básicos que se usan habitualmente, si es menor a esto quiere decir que es bajo, y si es menor a la canasta básica alimentaria quiere decir que es muy bajo. En el punto número 2 tenemos el rezago educativo. Aquí nos menciona que una persona es no carente cuando está en edad escolar y asiste a la escuela o cuando ya cursó la educación primaria y secundaria conforme a su edad. En el punto número 3 tenemos la carencia por accesos a servicios de salud. Una persona se considera carente cuando no está afiliada a alguna institución de salud, como puede ser el IMSS, el ISSSTE estatal, el Seguro Social, servicios de salud por parte de la Marina, del Ejército, de Pemex o de instituciones privadas o públicas. En el punto número 4 está la carencia por acceso a la seguridad social. Este indicador toma a consideración algunos elementos como que la población económicamente activa tenga servicio médico ya sea por parte del IMSS, ISSSTE estatal o Pemex, que disponga de un sistema de ahorro para el retiro o Afore y que tenga el derecho a incapacidad con goce de sueldo.
También que la población trabajadora no asalariada o independiente disponga de los servicios médicos antes mencionados y también de igual forma del SAR o de Afore. Que la persona tenga derecho a jubilación o pensión independientemente de su edad y que las personas mayores sean beneficiarios para un programa sobre personas mayores. En el punto número 5 está la carencia por acceso a la calidad y espacios de vivienda. Si tiene piso de firme o con algún recubrimiento, si tiene techo ya sea de concreto, de palma, de lámina de asbesto o de lámina de aluminio, entre otros materiales. Si tiene muros ya sean de ladrillo, de bloc, de piedra, de madera, etc. O si el número de personas por cuarto, contando la cocina y excluyendo pasillos, es menor a 2.5. Siendo así, la vivienda se considera como no carente. En el punto número 6 tenemos la carencia por accesos a servicios básicos de la vivienda. Si la vivienda cuenta con agua entubada, ya sea por dentro de la vivienda o fuera, pero siempre y cuando esté dentro del terreno. Si tiene un drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica. Si tiene electricidad obtenida ya sea del servicio público, de un panel solar o de una planta particular. Si el combustible para cocinar es gas, LP, gas natural o electricidad, o en este caso que sea leña o carbón que tengan chimenea. Si es así, se considera como no carente. En el punto número 7 tenemos las carencias por acceso a la alimentación. Se considera carente si en los últimos 3 meses por falta de dinero o de recursos tuvieron una alimentación basada en pocos alimentos, si dejaron de desayunar, comer o cenar, si consideran que ingirieron una menor cantidad de alimento a lo que creen que deberían, si se quedaron sin comer, si comieron solamente una vez al día o no comieron absolutamente nada en todo el día, o si sintieron hambre pero aún así no comieron. En el punto número 8 tenemos el grado de cohesión social. La cohesión social se mide a partir de 4 indicadores. El número 1 es la desigualdad económica. En el número 2 está la razón de ingreso de la población pobre extrema respecto a la población no pobre y no vulnerable. En el número 3 está la polarización social y en el número 4 las redes sociales. Bien, pasando al tema de pobreza actual en México, metiéndonos un poquito a las cifras de personas en situación de pobreza, pues es una cifra bastante alta realmente, 46.8 millones de mexicanos, que viene siendo el 36,3% de la población total, lo cual pues es una parte significativa de la población, lo cual es muy preocupante, la verdad. Pero últimamente ha mejorado radicalmente en los últimos 2 años. También lo que ha pasado con la pobreza extrema es que bajó un 1.4% en el país, lo cual es pues algo bueno a relación de los otros años. Todo esto se vino a afectar más cuando sucedió lo de la pandemia, que fue un tema muy importante, algo que sin duda afectó significativamente a muchos factores económicos del país. Bien, como sabemos, todo esto pues recae en el tema de la salud, lo cual nos dice que el sistema de salud mexicano está en crisis actualmente. Ahora, pues a la luz de las campañas presidenciales, de las elecciones, pues como ciudadanos deberíamos ser exigentes más en tener conciencia sobre la gran problemática que es la falta de medicamentos, sobre lo que viene siendo la falta de capacidad en los hospitales. Todo esto también cae sobre una afirmación que hizo la directora de la red de estudios sobre desigualdades del Colmex, que fue la que hizo un estudio sobre cómo estaba el tema de la salud en cuestión de la pobreza en México. Y bueno, también como mencionábamos anteriormente, tiene que ver mucho con la pandemia y cómo se fue desarrollando todo esto. Como último de esta problemática y como últimas cifras y datos actuales, nos dice que México rompió pues ya la barrera de los 40 puntos porcentuales de población pobre a nivel nacional. Datos del año pasado proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el Coneval, apunta que el 36.3% viven en la pobreza. Ese es el porcentaje de los mexicanos que viven en la pobreza pues actualmente. La reducción de la pobreza en México comprobada por el Coneval
apunta que el país redujo en 8.9 millones de pobres de 2020, año pues que fue protagonizado pues como sabemos por la pandemia de COVID, y a 2022 pasó a los 55.7 millones de pobres a los 46.8, que ahí como ya tenemos, pues ahí ya se reguló un poco más de 57.7 millones a 46.8, lo cual pues fue una baja significativa, claro. Bueno, ahora les hablaremos de las causas y consecuencias de la pobreza y marginación en México, comenzando con las causas de la pobreza en México. Como punto número 1 tenemos la falta de educación. Esta es una de las principales causas, ya que sin educación tenemos pocas oportunidades de encontrar empleos bien remunerados. Como punto número 2 tenemos la distribución desigual de la riqueza. Cuando la riqueza se concentra en pocas manos, la mayoría de la gente no tiene acceso a oportunidades justas para mejorar su calidad de vida. Punto número 3, el desempleo. Punto número 4, bajos ingresos económicos. Punto número 5 es el crecimiento demográfico o bien el crecimiento poblacional. Punto número 6, la carencia de servicios de salud. Y punto número 7, la corrupción. Bueno, ahora hablaremos de las consecuencias de la pobreza en México. Como punto número 1 tenemos la malnutrición. Como punto número 2 tenemos el abandono escolar. El abandono escolar se da muchas veces porque los padres ya no tienen el sustento para darles una educación a sus hijos. Con esto se viene el punto número 3, que es el trabajo infantil, pues los niños tienen que trabajar desde temprana edad para llevar algo de dinero a su casa para así tener alimentos o qué comer y ayudar a sus padres. Como punto número 4 tenemos la inseguridad ciudadana. Esta se da a partir de que las familias se quedan sin dinero y con esto se viene la delincuencia. Y punto número 5, la migración, que es la más común, la que vemos casi a diario. Es cuando las personas deciden migrar a otro país, un país tal como Estados Unidos, donde es un primer mundo, para tener una mejor calidad de vida o bien brindarle una mejor calidad de vida a sus familias. Bueno, pasando con lo siguiente, hablaremos de las causas de la marginación en México. Como punto número 1 tenemos el ambiente social, como punto número 2 tenemos el medio familiar, como punto número 3 el medio escolar o laboral, punto número 4 las características del propio sujeto o es decir, las características de nosotros mismos. Cabe mencionar que estas características están generalizadas, pues se sabe que hay distintos tipos de marginación. Y no todos los marginados están sujetos a la misma interpretación. No es la misma marginación del alcohólico a la de un delincuente. O no es la misma de un delincuente a la de una madre soltera. Es decir, se trata de hallar una explicación por la cual tal grupo de marginados se encuentra en la situación de estar al margen de la sociedad en que vive. Ahora bien, como consecuencias de la marginación en México, las consecuencias son principalmente sociales. Tenemos como punto número 1 consecuencias estructurales, es decir, el difícil acceso al uso y disfrute de bienes que permiten niveles de vida satisfactorios, de acuerdo con la dignidad de vida humana. Como punto número 2 tenemos la situación de abandono. Esta trae consigo deterioro en la calidad de vida, trayendo efectos adversos en la salud. Como punto número 3 tenemos la falta de participación. Los marginados están ausentes en la construcción de la vida económica, social y cultural. Punto número 4, la movilidad. Muchos marginados deciden migrar para mejorar su calidad de vida social y económica. Punto número 5, el desequilibrio psicológico. Y punto número 6 es la inhabilidad social. Yo presentaré las cifras y gráficas sobre la situación actual de pobreza y marginación en la sociedad mexicana. Primeramente voy a mostrar el índice de pobreza según el INEGI por miles de personas. Se muestra
tres censos. La primera gráfica, que es del año 2020, 2018, 2020, 2022, donde se ve que en el año 2020 esta tuvo un alto índice de pobreza y que en el año 2022 este bajó considerablemente, con un total de 46.804.5 miles de personas que se consideraron el índice de pobreza en la nación mexicana. Primeramente voy a mostrar los tres estados con mayor pobreza del censo del 2022. Primeramente está el Estado de México con un total de 7.427.2 miles de personas en el índice de pobreza. Y siguiéndole el estado de Chiapas con un total de 3.838.7 miles de personas. Y por último el estado de Puebla con un total de 3.626.9 miles de personas en el índice de pobreza de México. Y pues aquí ya muestro una gráfica donde se clasifica por pobreza moderada y pobreza extrema, nada más considerando el año del 2022, donde se ve que el Estado de México, el Estado de Veracruz y el Estado de Puebla son los tres estados con mayor pobreza moderada del año 2022, donde les muestro las cifras continuamente, de donde se ve que el Estado de México cuenta con un total de 6.394.8 miles de personas en pobreza moderada, siguiendo el estado de Veracruz con un total de 3.166.4 miles de personas y el estado de Puebla con un total de 2.861.4 miles de personas en el índice de pobreza moderada del año 2022. Y por el índice de pobreza extrema del año 2022, primeramente está el estado de Chiapas, que tiene un total de 1.607.5 miles de personas consideradas en pobreza extrema, siguiendo el estado de México, que también tiene 1.032.4 miles de personas en pobreza extrema, y por último el estado de Puebla, que tiene un total de 765.5 miles de personas. Y continuamente voy a presentar los grados de marginación por estado según el CONAPO. Primero muestro un mapa donde se ve por estado. Todo este es considerado del censo del año 2020 según el INEGI. Primero se clasifica por muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. En el muy alto representa el 10.5% de la población total de México, que están los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con un total de 13.2 millones de personas aproximadamente, y tan solo 5 estados representan el grado de marginación muy bajo, los cuales son Nuevo León, la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes y Jalisco. Estos representan el 22.2% de la población total mexicana del año 2020 en grado de marginación. Y siguiéndole con el grado de marginación por municipio, donde se ve que el 9.1% de la población mexicana están considerados de muy alto a alto grado de marginación en el 2020. Representan aproximadamente 11.4 millones de personas de la nación, y el CONAPO consideró que los municipios con peor condición social y económica son los municipios de Batopilas de Manuel Gómez Morín, Mezquital, el municipio del Nayar, que reside en nuestro estado, el municipio de Mezquitec, Cochoapa del Grande, Citalá, Carichí, Urique, Valleza y Chalchihuita, que todos estos residen en diferentes estados, pero mayormente el grado de marginación se ve más en el estado de Chihuahua. Todo esto es registrado por el INEGI y el CONAPO,
del año 2020 o 2022. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.